Cuando tengas que tomar una decisión, ora por sabiduría. Te envío un cordial saludo y cuando continuamos con este hermoso tiempo del llamado de la mujer a la oración. Uno de los libros que más me encanta del manual de vida es el poderoso libro de Proverbios. Esto se debe a que se le considera el libro de la sabiduría de la Biblia. Y no sé tú, pero yo ya he cometido demasiados errores en mi vida. A decir verdad, espero cometer los menos posibles de aquí hasta el fin de mis días sobre la tierra, de manera que debo usar toda la sabiduría que pueda obtener. Y precisamente en el capítulo 1 de este libro de Proverbios nos habla de algo tan importante como es el adquirir sabiduría y disciplina, discernir palabras de inteligencia, recibir la corrección que dan, la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, y es un libro que infunde sagacidad en los inexpertos. Y esto puede ser posible debido a que todos los elementos de sabiduría están a nuestra disposición. Podemos crecer en sabiduría leyendo, aprendiendo y espigando de la Biblia, del libro de Proverbios y de toda la palabra de Dios. También podemos obtener sabiduría de personas sabias, de maestros, consejeros y de la experiencia. No existen dudas de que la mujer sabia saca ventaja de todos los medios posibles para aumentar esa sabiduría. Y es que podemos y debemos pedirle sabiduría a Dios mediante la oración. Como nos afirma Santiago capítulo 1, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. La oración es entonces nuestra forma de buscar en humildad la mente y la voluntad de Dios, a fin de discernir y descubrir esa voluntad en nuestras decisiones. Eso es lo primordial para adquirir la sabiduría. ¿Cómo se ve entonces la vida de una mujer marcada por la sabiduría? ¿Cómo se presenta en la vida real esta marca en la vida de una mujer? ¿Y qué es lo que hace que la sabiduría sea un indicador tan evidente de que una mujer vive en la voluntad de Dios? La principal insignia de la sabiduría la presenta la mujer que reconoce que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. Lo más importante en un corazón sabio es un deseo desesperado por conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Existe una despreocupación por la vida y sumo cuidado o temor de apartarse de la voluntad de Dios o pasarla por alto. Tiene un altísimo respeto por Dios, tiene temor de Él, una sumisión por la adoración hacia Él. De ahí que los esfuerzos por impresionar o complacer a los demás o servirse a uno mismo se dejan de lado por un propósito y una obsesión superior en la vida: agradar a Dios, hallar el favor con Él y andar en su voluntad. Otro punto muy importante es que la sabiduría aplica la palabra de Dios a la vida cotidiana. A veces no pensamos que un día sea tan importante, cuando en realidad todo lo que tenemos es un día, el día de hoy. Todo lo que contamos para hacer la voluntad de Dios es hoy. Jesús tiró de las riendas en cuanto a nuestras postergaciones, pensamientos, esperas y preguntas sobre el futuro cuando nos advirtió: no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nos lo dice Mateo 6:34. En otras palabras, ocuparnos de este día con todas sus demandas, circunstancias particulares y sorpresas de una manera piadosa, recta y sabia exigirá todo nuestro esfuerzo y toda nuestra fuerza, nuestra concentración y nuestra sabiduría. Como lo expresa de manera poética un escritor antiguo, la sabiduría es la capacidad dada por Dios para ocuparse de la vida con una peculiar estabilidad. ¿Cómo fue tu día el día de ayer y cómo marcha el día de hoy? La oración sirve como límite y margen que impide que tu día se deshilache. De modo que necesitarás orar durante todo el día, buscar la sabiduría de Dios a medida que las crisis y las curvas del día van llegando,
de manera tan segura como las olas del mar golpean la costa con constancia. Otro punto fundamental es que la sabiduría ve la vida desde la perspectiva de Dios. Según la sabiduría divina en el libro de Proverbios, el necio envidia al rico, desprecia a sus mayores, no pide consejo, aborrece a su prójimo. El necio se pasa la vida durmiendo, derrocha su dinero, desprecia la sabiduría, difama, miente. El necio habla demasiado, discute y pelea. Y hay más. En efecto, la lista de la perspectiva del necio acerca de la vida es larga. Sin embargo, hay un final apropiado para él. El necio es arrogante y descuidado y no desea ayuda ni concibe tener la necesidad de ella. En otras palabras, el necio no piensa ni dedica tiempo, ni siquiera desea hacerlo, para ver la vida desde la perspectiva de Dios y administrarla con su divina sabiduría. La verdadera pregunta es, ¿tú vives la vida desde la perspectiva de Dios? La oración es la que produce el cambio. La oración distingue a la mujer sabia de los necios que acabamos de describir. Tomarte el tiempo para cerrar los ojos en oración te ayuda a abrirlos a la manera en que Dios ve las cosas. Y tienes que estar preparada. Él ve la vida desde un ángulo diferente por completo. Por eso la sabiduría es una marca tan distintiva. Te separa en forma drástica de las masas. Tal visión será determinante en tus elecciones y las decisiones que tomes. La sabiduría también sigue el mejor curso de acción. Es muy fácil saber lo que es bueno. La Biblia dice que la sabiduría clama en las calles, en las esquinas y en los lugares públicos. Esto nos lo afirma Proverbios 1, del 20 al 21. La sabiduría está por todos lados, está disponible y es gratis. Con todo, el indicador final de la sabiduría es hacer lo bueno. Por eso debemos orar pidiendo un corazón sabio. Cuando estamos solas es fácil ser necias y casi imposible caminar en la sabiduría piadosa. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Es lamentable, pero Salomón, el hombre más sabio del mundo, tenía sabiduría, sabía cómo hacer lo bueno y podía decírselo a los demás. Sin embargo, a la larga, no hizo lo que sabía, se transformó en un necio. La oración por nuestras decisiones le da a nuestro corazón ese impulso extra para tomar el mejor curso de acción. Te invito entonces a poner en marcha la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Qué puedes hacer en cuanto a la toma de decisiones y a la voluntad de Dios? Yo trato de seguir esa fórmula bíblica o mejor aún, el plan de batalla bíblico. Primero, le pido ayuda a Dios, oro. Señor, tu palabra dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Así que aquí estoy, necesito sabiduría y te la pido. Por favor, revela tu sabiduría en este asunto, cualquiera que sea ese asunto. A continuación saco mi arsenal, Santiago 4:17 y oro. Señor, tu palabra dice, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Yo no quiero pecar. Quiero hacer lo que es apropiado, lo que es bueno. Así que necesito saber qué es. Por favor, muéstrame lo que es bueno a fin de poder hacerlo. Y por último, presento otro pasaje para la batalla. Proverbios 3, 5 y 6 y oro. Señor, tu palabra dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No quiero confiar en mi corazón, así que te pido ahora, Señor, que guíes mis pasos. ¿Qué es lo apropiado en esta situación? ¿Cuál es la decisión adecuada? ¿Por qué senda quieres que camine? ¿Cuál es el buen camino? Estas armas dan resultado en cada esfera de tu vida y veremos cómo el Señor estará obrando cuando tú ores de manera especial y con propósito, de esta manera teniendo en cuenta cada uno de estos puntos. Te invito entonces a continuación a hacer una lista de control para tu oración. Te invito a señalar tu esfera donde tengas más problemas, más conflictos y en esa esfera principal
que deseas y necesitas atacar o eliminar de inmediato, ponla allí en esa lista de oración. Luego descubre lo que la palabra de Dios y la sabiduría dicen sobre su sabia manera de ocuparse en este punto en particular. Busca la Biblia, busca el consejo sabio y asegúrate de registrar en tu cuaderno diario de oración los pasajes que te ayudarán a pelear esta batalla. Te invito también a proponerte ¿a qué? A orar todos los días. Tu decisión de eliminar este problema requiere el uso del arsenal de pasajes que estás recopilando. Luego te invito a proseguir dejando de lado cualquier práctica no sabia que te haga tropezar en tu objetivo de hallar la voluntad de Dios. En estas palabras, Proverbios explica la importancia de ocuparse del camino que conduce a la voluntad de Dios. Proverbios 15:19 nos dice: el camino del perezoso es como seto de espinas, mas la vereda de los rectos es como una calzada. No tengas tanta pereza espiritual que dejes de podar el seto y eliminar los espinos que te impiden la visión de un acceso al sendero de la voluntad de Dios. Debes ser capaz de ver el camino para que puedas hallar la voluntad de Dios y así avanzar en el amplio y claro sendero de su divina voluntad. Y finalmente te invito a orar con fidelidad, usando todas y cada una de las palabras y de los pasajes que usamos en este capítulo, como Proverbios 3 del 5 al 6, Santiago 1:5 y 4:17. Puedes entonces orar por esas decisiones tan importantes que tienes que tomar, fundamentada en la palabra de Dios. Y así entonces te invito a convertirte en una mujer que responde al llamado de Dios a la oración, que hace lo que el Señor desea con todo su corazón que hagas, y es descubrir la voluntad que Él tiene para tu vida cada uno de tus días. Que nuestro buen Dios te colme de bendiciones y te permita incrementar día tras día esa vida de oración, esa vida de disciplina en la búsqueda constante y permanente de su presencia, para que ese deseo de orar se convierta en una realidad que te lleve a una vida transformada y a una vida de continuo crecimiento en su presencia conforme a su soberana voluntad. Anhelamos que estos tiempos estén siendo de gran bendición para tu vida y para todas aquellas con quienes tengas la oportunidad de compartir estas meditaciones, para que no solamente tú, sino también muchísimas mujeres a tu alrededor y en el mundo entero sean altamente edificadas y enriquecidas por estos maravillosos tiempos.